Una croata de pura sangre. Recibimos a una maestra croata, Martina a ver si lo dije bien, Bienvenida. Bienvenidas las chicas que, bueno, la recibimos. ¿Cómo estás? Gracias. Me lo hizo Por acá, bien. por acá. Hola. Las ¿Cómo te va? Hola. Buen día. ¿Cómo va? Chicos, estoy un poco nervioso. A ver, colóquense ahí adelante. Hola. Y a ellos les den bola hasta que no prueben y si les gusta los saludan. Miren acá, chicas, este programa es Morphy, o sea que acá todo pasa por los platos de Santiago Giorgini. Primero queremos que me digan si les parece que está bien servido acá Damián. Bueno, lo toqueteé un poquito. Sí, poco. Pero, ¿está bien? ¿Lo ven bien? Tiene una pinta maravillosa. No toqué nada, está sana. La cucharita yo no probé Sí, nada. no, solo la deposito ahí. ¿Quiero probar? Está recién, ojo que está Está muy calentito. preocupado Santiago, ¿eh? Sí, está Sí, lo preocupado. vamos a probar. Bueno, pruébelo. Bueno, pruébelo. Chicas, O la semana que viene. Soplen la cucharita, chicas. chicas, ¿Cómo se dice este plato allá? ¿Cómo se dice este plato allá? Goulash. 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 Es un pecado A capital. ver. Mira la goulash. A ver qué opinan las chicas. Sin miedo, sin miedo. Decirle que le pusiste. ¿Está todo bueno? Muy rico. Está muy Muy rico. rico. Sabor a paprika. Sí, bien. Oh, mira, ahí Santiago Giorgini. Cristina y Martina dicen que está muy rico, mucho sabor a páprica. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Qué bárbaro. ¿Cocinan ustedes? Estela, ¿te gusta cocinar a vos? Me encanta. Y Martina, que llegaste hace 4 años. Sí. ¿Y te gusta cocinar para no perder tus raíces? No. No. Bueno, te vamos a pasar el número de Santiago La Giorgini, honestidad. que cuando no tengas ganas de cocinar y extrañes el goulash, te lo puede preparar. Por supuesto. Bueno, las invito a que vayamos a la mesa porque hay un montón de productos que Adelante, trajeron chicas. ustedes. Bueno, a ver. Todos productos croatas, también llamados souvenirs, ¿no? Sí. Son los típicos que comprás cuando venís, si tenés la suerte de viajar a Croacia, pero quiero que nos expliquen un poquito qué es cada cosa. Bueno, mira, los souvenirs, si hablamos de souvenirs, Sí. el típico souvenir croata es este corazón. Corazón. Ay, mira Se qué llama lindo. Licitarsko Srce. ¿Cómo? Licitarsko Srce. ¿Me lo puedo poner? Visita cocerse. ¿Es por la isla? ¿Es por la isla con No. forma de corazón? Porque mirá que justo, Y ¿no? dice Zaire en croata. No, mentira, ¿qué dice acá? Dice Zagreb, que es la capital de Croacia. Ah, claro, muy estudiada la En un conductora. principio se hacían, eran comestibles, se hacen también para colgar del arbolito de Navidad, siempre con el encanta. mismo estilo, más Claro. decorados, y los muchachos se los regalaban los corazones a las chicas. O sea que fíjate, qué lindo. Festejan O al Navidad. revés. Festejan Navidad en Croacia. Sí, sí, Croacia es Qué lindo. 95% católico. Mirá vos. Qué lindo un arbolito lleno de corazoncitos así y además también si pueden ser para comer, me parece un souvenir hermoso. ¿Qué más tenemos por aquí? Un montón tenés acá, para Bueno. todos trajo. Sí, Sí. tenemos, bueno, estos típicos adornitos que Que son de ciudades, claro, monumentos de nacionales. sí, esto es la iglesia de San Donato, de Zadar, Amo los es la souvenirs. catedral de Šibenik, después esto es un adorno así en general Platito. con el mapa, Sí, sí. Este es bien típico, para colgar así, ¿no? En la cocina, en el living. sí. Sí, porque si comes fideo y te queda toda la salsa en la No, mano. No, le pasas la esponja y se levanta. Y esto que a mí me gusta lo que se come. El morfino, Lo que se ¿no? come. Esto es un producto que elaboramos, tenemos una empresa familiar nosotros que se llama Páprica Sabores del Danubio en Olivos, es Mira. un delivery, digamos una casa de comida, Sí. y esto es burek, que es, si tenemos en cuenta, la comida croata tiene mucha influencia de sus países vecinos, porque históricamente formó parte de, primero Austro-Hungría, después de la ex Yugoslavia, entonces... Es como una milhoja. Es como un strudel. Es como un strudel, es ¿no? con Es una- masa filo. Con masa filo. Masa Ah, bien, o ¿Qué sea, tiene adentro? En este caso hay dos ¿Qué sabores, diferencia hay con la uno de masa carne y uno de queso. Y a la milhoja, con ¿qué salado. diferencia hay? La No, en torta realidad el filo? milhoja es una preparación que se puede hacer con Claro. hojaldre, con masa filo o con masa Qué strudel. rico. Entonces tenés diferentes. Claro. El milhoja es una preparación, Ok, no una perfecto. masa. ¿Y esto en qué situación lo comen? O sea, ¿esto puede ser un almuerzo o es más Esto una puede ser un picadita? almuerzo, una entrada, nosotros lo cortamos Muy chiquito rico. ahora como Qué para que se puedan, ¿Qué como tiene? para que poder Ahora vamos a comer. probar todo. Ese es de carne. Muy rico. Y después tenemos bebidas espirituosas. Espirituosa, ¿qué sería? Hablemos de las bebidas espirituosas. Alcohol. Marasca. Mira, marasca. Sí. ¿Esto para qué? A ¿Para ver, tomar así un Es traguito? un aperitivo. ¿Se puede ¿Vamos a probar? probar? Se puede probar esta, te recomiendo, es la Slivovica. ¿Qué? ¿Es como un whisky, no? No,
La Slivovitz es como una Es una aguardiente. aguardiente. Ah, bueno. Fuerte. Cuando lo ven No así, le puedo abrir. Total, yo no manejo. Fíjate. ¿Se puede poner acá o esto es para el café? Acá. No, eso es para el café, por favor, no mezclemos las cosas. A ver, A ver. ¿lo lleno? No. Es muy fuerte. Es muy fuerte. A ver. Hagan un chinchín y ¿Vos prueben querés? un poquito cada uno. Perfecto. Muy bien. Por Vamos. Argentina y disculpen acá a nuestras Argentina y Croacia. sí, Pero bueno, representantes rivales de Croacia. ¿Cómo se dice salud? Gibili. Shirley. Sí. Shirley. Chicos, esperen. Tranquilo, ¿eh? Tiene Perú. ¿Estás bien, Nancy? Che, no le den Tiene mucho alcohol. Mira el ruidito que sale. Dale vos, dale vos. Seguimos. Come un poquito de strudel, así te baja. ¿Este qué sería? Este es hermoso. Este para de tener así en la adorno, mesita de adentro luz. tiene un licor de ciruela, ver. o puede ser de alguna ¿Se puede fruta. probar? No, chicos, Sí, paren. este también es de cherry. Son licores típicos. Sí. de Croacia. Martina, a nosotros nos llama la atención todas estas cosas porque, nada, son ajenas y nos encanta conocerlas. Bueno, esto Para no vos, tanto. de Argentina, ¿qué cosas típicas nuestras, como por ejemplo el mate, el dulce de leche, cuando viniste te llamaron la atención? Mate, El mate. sí, porque lo toman por todos lados. Sí, por todos lados, todo el día. ¿Y te gustó el mate? ¿Lo pudiste probar? Sí, a veces lo tomo, pero estoy demasiado vaga para hacérmelo yo mismo. Sos vagoneta, no cocinás. A muchos extranjeros le pasa que dicen, no, me da fiaca hacer el mate, ¿viste? Como es poner la yerba, sacarle el polvito. Sí, ¿Y sí. eso de que se comparte les parece bien o Sí. es algo extraño para ustedes? No, lo que mate saca es café allá. Claro. Los croatas son muy de tomar café, salir y con café se soluciona todo. ¿Estás casada? ¿Estás casada? No, ¿No? ¿Estás de novio? no, ¿No? no. ¿Te gustan los argentinos? Básicamente porque cocinamos bien los argentinos. ¿Qué dice? Cualquier cosa. Venido, Ah, pasa depende, porque lo que hacemos asado, por ejemplo. yo tengo miedo que... Ahí está, muy bien, listo, Asado sí ya me gusta. sabemos. Con todo respeto a la maestra y también a Estela, bueno, por un lado Martina, no queremos que extrañes mucho Croacia, ya nos contarás qué es lo que más extrañas de allá, pero parece que a cada paso nos trae un par de jugadores que son unos churros bárbaros. Sí, vamos con algunas curiosidades y dejo para el final el La tema que frutilla más del le postre. interesa, ¿no? Sí, yo quiero saber cómo juega. A mí, si Pero son más lindos, de este no son lindos, grande. es un tema para ustedes. Arrancamos con el tema de la camiseta, Sí, porque bueno, sí. es una camiseta joven de alguna manera, porque es un país joven obviamente, después del año 90, contrataron a un diseñador para decir, bueno, ¿qué camiseta vamos a emplear? Mirá. Es una camiseta tradicional, siempre se repite de alguna manera el mismo diseño, y tiene que ver con lo que es un tablero de ajedrez, que para esa región Un es tablero. un juego que se utiliza desde el año 1499 y es un símbolo de realeza de alguna manera. Y vamos a hablar de una de sus figuras. Iván Rakitic juega en el Barcelona, es compañero de Lionel Messi, lo hace en este equipo desde el año 2014, pero lleva mucho más tiempo en España, porque anteriormente jugaba para el Sevilla, pero no fue a jugar allí por el dinero, por el interés deportivo de Ah, los ¿no? clubes, sino por una historia de amor. Ay, contame que me encanta. Iván Rakitic habla inglés, habla alemán, habla francés y por supuesto su idioma de origen, pero no sabía hablar español. Y esta era una gran complicación en Sevilla. Claro. Aprendió a hablar en español no para comunicarse con sus jugadores, con el entrenador, Con ella. sino para seducir, para conquistar a una camarera. Bien, Le ahí costó- logró. Le costó 7 meses que le acepte, primero porque no lo entendía, que era lo que él quería, ¿no? Claro. Él la invitaba a salir, ella no ¿Qué le entendía. pedía? Y de alguna Claro. manera Sara le dijo, no voy a salir con vos porque sos futbolista. ¿Le dijo eso? Cuando lo entendió. Y Me él le encanta, prometió, me encanta que le haya dicho eso. Y ahora tuvieron hijitos, mira. y él le prometió, ya están casados, tienen 2 chicos, él le prometió que a pesar de ser jugador y tener obviamente una gran trayectoria, se iba a quedar a vivir en España. ¿Y se quedó? Y esa era su promesa. Ah, Por bueno, eso en de España, Sevilla claro. pasó al Barcelona. Hay un gran contrato detrás también, por supuesto. Y ¿no? ahí Pero un terminó gran corazón, aceptando. un gran corazón. Y le debe haber dado el corazón a la camarera y ahí dijo, bueno, avancemos. Otra Necesito particularidad, propina. vamos a hablar de su figura histórica, Davor Zucker, conocido para nosotros porque lo enfrentamos en el año 98 en el Mundial de Francia, fue el máximo goleador de aquel Mundial con 6 goles, es el jugador más destacado de toda la historia del fútbol de Croacia. Hoy es el presidente. Imaginen que, por ejemplo, Messi Wow. resulte goleador de este Mundial de Rusia y el día de mañana, en el futuro, ya en su adultez, se transforme en el presidente del AFA. Bueno, esa es la actualidad de Davor Zucker hoy a sus 50 años. Y por último, antes de entrar al tema
tema que realmente más están esperando, que es el tema de los más facheros. Bueno, por lo menos yo, no sé los demás. Yo también. Yo también quiero ver qué tienen ellos que no tengo yo, que no tiene Santiago, te vuelve loco, estoy preocupada. La pincha, la altura. Pero bueno. Antes de ese segmento les voy En a cámara damos presentar, salto. A ver. les voy a presentar a su gran figura. De alguna manera, el jugador que más temor nos genera. O sea, por el que nos tenemos que preocupar, a ver. La gran estrella del fútbol croata juega en el Real Madrid. Y tiene la Es claro. Luka Modric. Guarda porque Tiene tiene 42 años. Ganó su cuarta Champions con el equipo merengue. Es el arquitecto del juego de este equipo. Es quien elabora desde su manera cerebral de jugar todo lo que arma Croacia en función de este juego. ¿Qué dice Melina? Puntaje. Espera, desde el punto de vista físico, la verdad me gusta. Desde el punto de vista deportivo, tiene la 10, es al que hay que ir a marcar. Sí. El 10 siempre tiene la pelota, chao. Todos a la 10, te pusiste muchachos. agresivo. Yo le digo a San Paoli, todos al 10. ¿Cómo se llama este muchacho? Luka Modric. Todo con Luca. Y bueno, con sí, Luka. todos van a ir con Messi, sí que todos van a ir con Luca, ahí ya sabemos. Sí, Lucra, nosotras también que no Lucra, Y los más lindos, los más facheros. Hemos hecho una selección con la producción. Fue muy dificultosa la tarea porque realmente Estamos yendo para otro lado. muy apuesto, es una raza muy apuesta, ¿no? Tienen como rasgos todos muy bonitos. No sé. Ahora vas a ver, Bueno, vamos con el primero de ellos. Sí, vamos. Vedran Korluka. Por favor, si está bien. Bueno, bien. parece un actor. Atención, Chicos, atención con los datos. Vamos con Atención con los datos. A ver. Anoten y presten atención. 1,93 m. Ay, lo que mido yo. Juega de marcador central. Hace 1,90. En tele parece más chiquitito. Corlucha. Vedran Korlucha. Está muy tapado ese. Juega en el Lokomotiv de Moscú. Es un hombre experimentado. Es una locomotora. De alguna manera. Va por su segundo mundial. Ay, esta pareja. Pero Sufre atención mucho que el frío. tiene ya una señorita que es su En cartera. En cartera. y es una chica que además es cantante, es artista. Va a representar a Croacia en el Festival de la Canción de Eurovisión. Pero no te importa ella. Pero nosotros, chao. Vamos a Esas son fuera. Ahí está con su mujer. Ya está, chicos. Si está pareja, pasemos al que sigue. Pasamos al Son segundo. dálmatas, son dálmatas. Dejan Lovren. Dejan Lovren. Es también marcador central, una muy buena estatura, 1,88 m. Jugó la final de la Champions. ¿Por qué están desnudos? Yo de mamá. Para nosotros. Juega en el Liverpool, Ajá. es uno de los mejores defensores del mundo, será rival de la Argentina en el segundo partido. A los 3 años tuvo que escapar de la guerra de los Balcanes junto a su familia, por eso vivió mucho tiempo en Alemania, pero tomó la determinación de representar a Croacia futbolísticamente, por eso es una de sus piezas fundamentales. Bueno, muy bonito, ¿eh? Y uno más nos queda, vamos Sí. a ver. El último es Andrej Kramaric, ¡Croacia! Mira. delantero, Está triste este chico. Ah, no. 1,80 m, Sí. 26 años. Mi número. Ahí está la diferencia. En el último año, Mucha delantero selfie. del Hoffenheim de Alemania, un hombre que en redes sociales fue repudiado por lo siguiente, algo que acaba de ocurrir hace poquitos días, ¿Qué pasó? porque Croacia jugó un partido amistoso frente a Brasil y esto es lo que hizo Kramaric, que pudo haberlo buscado. ¿A quién? ¿Quién es el Chicos, 2? íbamos Thiago Silva. caminando. Fue un taco de pool, una especie de taco de pool hizo. Peligroso. No lo privó de jugar el Mundial de Milagro. Bueno, pero en un amistoso previo al mundial hacer una cosa así realmente es fuerte. Fue sin querer. Bueno, chicas, la verdad les quiero agradecer muchísimo a Martina. ¿Cómo te habían dicho tu apellido? No. ¿Cómo es? Ay, todo mal con Martín ¿Cómo es? hoy. Todo mal con Martina. Pero un día tengo... Y acá está... Hace 4 años, perdón, que Sí. está acá, que la mandó el Ministerio de Educación. Cultura y Educación de Croacia. ¿Y qué te pareció la idea de mandarte acá a la Argentina? Siempre quería ir. ¿Sí? ¿Querías venir? Sí. ¿Y cuánto tiempo te vas a quedar? No sé. Todavía no sé. Bueno, muchas gracias, Martina, Muchas gracias. que no voy a reproducir el apellido, y Estela, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno, Vamos a seguir probando en la Sí, cocina. sí. Probando Vamos con a la probar. comida. Gracias, chicas. Nos vamos para acá ahora. Por favor, por Para el favor. goulash, que está Meli por comerse todo el goulash, y les digo que se preparen porque ahora sí viene un conjunto Qué bueno. folclórico croata. Prolieche se llama, Prolieche. Prolieche. Que significa prolieche. 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 Hoy estoy aprendiendo croata
salir hablando muchos idiomas. Todo el corte lo ensayé y no me sale. Prolieche. Primavera significa, Meli. Así que no saben lo lindo que es. Conjunto folclórico croata. Especialmente nos trajeron estos trajes para que los acompañemos. Por favor, adelante. Danzan para nosotros. Bienvenidos. Prolieche, amor. Nosotros somos vuestros conejillos de India, así que alguno de los dos puede armar alguna acrobacia, hombre-mujer, que lo vamos a copiar. ¿Natalia? A ver. Vos sos Natalia. Natalia que me prestó el traje que, bueno, nada, me queda espectacular. Queremos aprender, Natalia, queremos tener un poco de Croacia en nuestro corazón y en nuestros pies también. Que nos enseñes un poquito, el tema del saltito como que no sale, pero después queremos hacer lo mismo que hicieron ustedes, esa ronda. Bueno, ¿nos ves capaces? ¿No te animás a hacer una acrobacia? Sí, también. Te mostramos una todo chiquitito. Bueno, dale, me la banco. 1.90 o 1.90. El precio, ¿no? Vamos con la acrobacia, te muestran los chicos. Y después no sé si me animo, a ver, dale. ¿Cómo se llama esta pirueta? No, le decimos voladita. ¡Ay! Voladita. A ver. La hacíamos en la película de Morphy. Uy, no vendré rápido. ¡Ay, chicos! Vamos. ¡Vuelan! Bueno, no, vení, Paulo. Vení, Juan. Vamos, Juan. Vení. Hay que hacer así. No sé qué opinan. Los bailarines con nosotras, porque no nos vamos a encontrar ustedes. No, y después ustedes con las bailarinas para que lo guíen. ¿Quién va primero? ¿Nosotras? Bueno, Juan, en un ratito. En un rato le toca 2 pasos, Para. La gran técnica de esto es que cuando Chicos, paren, que nos tenemos que hacer una pirueta, no vamos a... Claro, necesitamos concentración. Sí, Natalia, bueno, decinos, cuando por favor. te sueltes, No me quiero soltar, me da un poco de miedo. bueno, entonces no te sueltes. ¿Puedo no soltarme? No, se pueden agarrar, dejarlo, pero
un poco el cuello a los chicos, lo único, pero bueno. ¿Les molesta, chicos? Puede fallar. No pasa nada. No, ¿qué van a decir? Pero ¿cómo es el movimiento para entender? Tienen que tragar los hombros. Mostrame con ellos, Hay a que ver. agarrarse Mirá y atenta. rezar. A ver, pero pará. Ahí está. Esto me tira. Paren, pues. Estoy como. ¿Qué necesitas, Zaira? No, como que no puedo respirar porque la cintura de las croatas son muy chiquititas y me está ajustando. A ver, cuidado, cuidado porque pueden volar zapatos. Pero ¿de dónde me agarro? ¿De Meli? Listo, chicos, ¿están preparados? Nos dejamos llevar por ustedes. Agárrense de las manos. Agarra nomás. Agárrense más de las manos, de última. Sí, agárrense. Puede fallar. Soltarse. Sí, yo me animo a todo. ¿Qué toca hacer? Vamos, dejarse llevar. Así como soltás, para atrás. Yo no sé si Va a salir. Para, un segundo. Soltame acá. No vayan tan rápido. Tipo no, Titanic. no vayan tan rápido. Decirle, pues volaban. recién. No vayan tan rápido, yo te traduzco. ¿Y ustedes Dale. Vive acá, Chicas, vamos, vamos, vamos. Vamos, chicas. Velocidad. Volvemos a las chiquitinas. ¡Eso! ¡Son nuestras chicas! ¡Eso! ¡Qué aterrizaje forzoso, ¿Qué pasó con Zaira? El que te marea. Chico, guarda. Ya saben, para comedia musical la pueden llamar a ella cuando quieran. No, chico, te mareas mucho. Miren qué bien, miren qué bien. ¿Esas somos nosotras? Eso está bien hecho, por los Una bailarines. belleza. Una porquería lo que Así hiciste. era. Vamos nosotros con la bailarina, Me ¿sabes? haría mal. No vale. Chicos, Vamos. Ah, que falta el otro, mirá. Meli, en un momento vimos la muerte, ¿o no? Primero empezamos a volar y fue como... Y ahora ustedes. Vos no, Juancito. No, Paulo es más grandote. Tiene más fuerza. Yo no soy. Dale, Pablo, vamos. No, no quiero cometer un crimen. Vamos, vamos, Juan, vamos, que Las tú de chicas, vos, ¿quiénes vamos. van a bailar ustedes? Vamos, chicas. Las chiquititas. Vamos, ¿Cuántos vamos. años? Vamos. 14 años me cuidan a la nena que los papás se están mirando. Uy, te dejo como un... Tiene 14. En un momento, cuando giramos, ella levanta los pies, hay como un balanceo que hay que hacer, ¿eh? ¿Ok? Arriba, abajo. ¿Cuánta cosa? Ok, perfecto. No, sí lo vamos a hacer. No, ¿Por qué quédate me dijiste tranquilo. que si no, no lo haga y no lo Quédate debería tranquilo. Ah, Vamos. Ahí va. La agarrada es así. Vos y yo así. Así, así, sin soltarse las manos. Así soltando las manos, ¿eh? Dale. Bueno, cuando quiera, señor director. Música.